Buenas tardes a todas y todos. Agradezco profundamente esta oportunidad de compartir una reflexión que más que una propuesta acabada, es una apertura, una invitación a pensar juntas y juntos la transepistemología de la investigación emergente. De allí que partiendo con la terminología, etimología, el sentido, el origen de la palabra tras epistemología, comencemos desde la raíz. Esta palabra se construye a partir de tres componentes. Tras, prefijo latino que significa al otro lado de, más allá de. Episteme, del griego episteme, que alude al conocimiento riguroso, fundamentado, sistemático. Logía, también del griego, que denota estudio de. Así, tras epistemología alude literalmente al estudio que va más allá del conocimiento establecido. Pero no se trata solo de trascender por trascender. Está más allá, sugiere un tránsito, una apertura radical hacia formas de conocer que han sido históricamente excluidas, marginalizadas o subalternizadas por la hegemonía del pensamiento moderno occidental. Nos encontramos en un momento histórico en el que las preguntas que nos hacemos como humanidad ya no pueden ser respondidas desde una sola disciplina, ni desde un único marco epistémico. El mundo complejo, interrelacionado, profundamente diverso, nos exige nuevas formas de pensar, de investigar y de actuar. La transepistemología es un concepto reciente, aún en proceso de consolidación. No hay una definición única ni completamente institucionalizada. Sin embargo, ha cobrado fuerza en el marco de debates que cuestionan los paradigmas científicos tradicionales, especialmente la crisis de la razón ilustrada y el paradigma positivista, la emergencia del pensamiento complejo, la necesidad de una nueva racionalidad ética y plural en la producción del conocimiento. En este contexto, la transepistemología aparece como una alternativa profunda y crítica, no para negar las epistemologías previas, sino para atravesarlas, cuestionarlas y ponerlas en diálogo. De allí que entonces me atrevo a señalar algunos referentes y fundamentos que aun cuando el término no ha sido adoptado universalmente, estos pensadores y estas pensadoras han sentado las bases para su configuración. Entre ellos Edgar Morin, con su propuesta de pensamiento complejo, él nos invita a romper con la lógica lineal y a comprender la realidad desde la interconexión y la incertidumbre. Aunque no use explícitamente el término transepistemología, sus planteamientos lo anticipan. Por otro lado, Boaventura de Sousa Santos propone la ecología de saberes, reconociendo que no hay un único conocimiento válido y que debemos integrar los saberes populares, indígenas, del sur global, femeninos y espirituales como legítimos y necesarios. Por su parte, Catherine Wass articula el pensamiento decolonial con la investigación educativa, planteando la urgente necesidad de descolonizar el saber, el poder y el ser. Enrique Dussel, desde la filosofía de la liberación, denuncia la modernidad eurocéntrica e impulsa una ética del conocimiento centrado en las voces históricamente oprimidas. Luis Gordillo y otros investigadores latinoamericanos han trabajado directamente con el concepto de transepistemología, vinculando a prácticas investigativas que articulan saberes científicos, incluso ancestrales, comunitarios y subjetivos. En ese sentido, ofrezco en esta mirada una definición académica tentativa, donde podamos entender a la transepistemología como una perspectiva crítica, transdisciplinaria y transformadora, que busca superar los límites impuestos por las epistemologías dominantes, eurocéntricas, positivistas o racionalistas, mediante la integración dialógica de diversos sistemas de conocimiento.
No se trata de negar los marcos existentes, sino de atravesarlos, dialogarlos y resignificarlos en función de una comprensión más ética, situada y plural de la realidad. En ese recorrido voy a ofrecerles algunas características fundamentales para mirar desde una perspectiva más centrada en lo que nos ofrece este enfoque. Una de ellas es la pluralidad epistémica. Esta se sustenta en el reconocimiento de la diversidad de sistemas de conocimiento que coexisten en el mundo desde una perspectiva decolonial y transdisciplinaria. Este principio cuestiona la hegemonía del conocimiento científico positivista como única vía legítima para producir verdad. En su lugar, valida y dignifica formas de saber que han sido históricamente invisibilizadas por el colonialismo epistémico. Esta pluralidad abre la posibilidad de construir conocimientos más integrales que articulen razón, emoción, cuerpo, experiencia, espiritualidad y naturaleza. Por supuesto que respondan a las realidades complejas y contextuales de los pueblos. Otro sería el diálogo horizontal. Aquí se plantean relaciones no jerárquicas entre saberes en un diálogo horizontal, cuya relación es simétrica entre saberes y actores del proceso investigativo, en oposición a las relaciones jerárquicas típicas del modelo colonial, que coloca al investigador académico como autoridad y al sujeto investigado como objeto. Esta perspectiva propone una epistemología del encuentro, donde se promueve la co-creación del conocimiento, inspirado en principios como el diálogo de saberes, fundamento en el que me apoyo de Far Borda Escobar, de Sousa Santos, enfoque que reconoce a todos los saberes en igualdad de valor ontológico y epistémico, y que este también emerge del intercambio ético, afectivo y reflexivo entre diferentes visiones del mundo. Otra característica refiere a la contextualización del conocimiento. Todo saber está situado en un contexto histórico, cultural y geopolítico. Esta contextualización implica asumir que todo conocimiento parte de ese contexto y se produce desde un lugar específico, atravesado por factores históricos, culturales, lingüísticos, territoriales y geopolíticos, tal como lo señala Haraway en 1988. Esto a su vez supone, valga la redundancia, abandonar la ilusión de neutralidad y universalidad de la ciencia moderna y reconocer que las formas más sistemáticas de saber responden a intereses, marcos culturales y relaciones de poder. La conciencia situada permite entonces comprender el conocimiento no como un reflejo objetivo de la realidad, sino como una producción sociopolítica que debe dialogar con los contextos concretos en los que opera. También la ética del cuidado, otra de sus características, propone una reconfiguración ética de la práctica investigativa que trasciende el cumplimiento formal de protocolos para asumir un compromiso afectivo, político y relacional con los territorios, cuerpos y comunidades involucradas. La ética del cuidado se basa en el respeto a la dignidad humana, la sensibilidad hacia las memorias colectivas y los traumas históricos, así como la defensa de los vínculos vitales con la tierra y lo común. En contexto de investigación intercultural, poscolonial o indígena, esto implica no solo no dañar, sino cuidar, acompañar, dialogar y retribuir en un marco de reciprocidad y justicia epistémica. Por otro lado, una característica que se enfoca en la transformación social nos plantea una perspectiva crítica. La investigación no es un fin en sí misma, sino una herramienta para la transformación social. El conocimiento debe estar al servicio del bien común, de la defensa de la vida y de la promoción de la equidad, la justicia social y la emancipación de los pueblos. Esta orientación demanda que los procesos investigativos contribuyan a visibilizar desigualdades, denunciar opresiones, fortalecer procesos organizativos
y acompaña luchas territoriales y culturales. Así, la producción de saber no solo analiza el mundo, sino que se compromete con su transformación ética y política, en sintonía con los principios del pensamiento crítico latinoamericano y, a su vez, estar desde el concepto de la transformación social al servicio de la equidad, de la justicia y finalmente pues volvemos a insistir en el bien común. De modo ilustrativo, presento en este formato, en este cuadro, diferencias entre la epistemología tradicional y la transepistemología. El primero se sustenta en el paradigma modelo cartesiano que privilegia la razón lógica y el método científico como única vía legítima para producir conocimiento válido y verificable. Esta visión busca garantizar la objetividad mediante la distancia entre sujeto y objeto y excluye del campo epistémico lo subjetivo, lo emocional y lo espiritual. Mientras que la transepistemología surge como una respuesta a las limitaciones del pensamiento moderno, proponiendo una apertura hacia formas de conocimiento complejas, sistémicas y relacionales. Se fundamenta en el diálogo de saberes entre tradiciones diversas, científicas, ancestrales, populares, espirituales, y en una ética del conocimiento basada en el cuidado, la reciprocidad y la corresponsabilidad. Por el otro lado, el saber tradicional se organiza en disciplinas cerradas que fragmentan la realidad y dificultan el abordaje de fenómenos complejos. La especialización tiende a generar visiones parciales sin conexión con otras formas de saber o con la vida cotidiana, en tanto que la transepistemología se articula desde un enfoque transdisciplinario que desborda las fronteras disciplinares, institucionales y culturales. Busca integrar diferentes perspectivas de manera holística para abordar problemáticas complejas desde una lógica inclusiva, flexible y contextual. Mirando el paradigma de la epistemología tradicional, nos damos cuenta que este paradigma moderno establece jerarquías epistémicas que otorgan supremacía al conocimiento científico, técnico sobre otros saberes, como los indígenas, afrodescendientes, campesinos o vivenciales a los que considera inferiores, no racionales o no válidos. Por supuesto, la transepistemología defiende la horizontalidad epistémica, en la cual todos los saberes son valorados por su potencia explicativa, su capacidad de generar sentido y su relación con la vida. Se promueve un diálogo entre saberes basados en el respeto, la co-creación y la no imposición. Miramos al otro lado y el conocimiento tradicional se orienta a descubrir leyes universales y verdades objetivas, generalizables en todo tiempo y lugar. Esta postura niega o minimiza la influencia del contexto, la cultura y la subjetividad en la producción del saber. Por el otro lado, la visión transepistemológica no existe allí una única verdad, sino múltiples verdades situadas. Se enfatiza la contextualización del conocimiento en relación con la historia, la cultura, el territorio y la experiencia concreta de los sujetos. La verdad se vuelve relacional, provisional y abierta al diálogo. Cierro un poco este cuadro enfatizando en cuanto a la epistemología tradicional, que es clásica, donde el conocimiento es una acumulación de datos, teorías y conceptos, y se excluyen aspectos subjetivos, afectivos, éticos y existenciales del proceso de conocer. Por el otro lado, la transepistemología propone una episteme encarnada y comprometida que articula razón, emoción, espiritualidad y acción. No se limita a conocer el mundo, sino que busca transformarlo, reconectando el saber con el ser, el sentir y la justicia social. Denomino investigación emergente
a ese cruce necesario entre epistemología y método. De allí que en ese encuentro, una de sus expresiones más potentes en lo que se ha denominado investigación emergente es la forma de indagación que rompe con los moldes metodológicos tradicionales anclados en estructuras rígidas y protocolos cerrados, para abrirse a procesos vivos, situados y relacionales. En este sentido, la investigación emergente no es simplemente una técnica alternativa, sino una reconfiguración profunda del acto de investigar que nace del reconocimiento de la complejidad del mundo y de la necesidad de producir conocimiento desde y con los territorios, los cuerpos y las comunidades. Con respecto a las características fundamentales de la investigación emergente, situó en un primer lugar el cuestionamiento de los métodos cerrados y de las dicotomías rígidas. Esta investigación se rehúsa a separar artificiosamente razón y emoción, sujeto y objeto, teoría y práctica. Se reconoce la inseparabilidad entre quien investiga y aquello que se investiga, así como la imposibilidad de neutralidad en el proceso investigativo. Por otra parte, otra característica que serían las metodologías vivas, flexibles y participativas, optan por marcos metodológicos abiertos que se construyen en el camino, en diálogo constante con las realidades que se exploran. La voz de los sujetos no es fuente de datos, sino co-construcción de sentido. El diseño metodológico se adapta constantemente a las dinámicas del proceso y las transformaciones que emergen. Además, la apertura a lo inesperado, lo intuitivo, lo corporal y lo relacional es una característica fundamental donde la investigación emergente legitima formas de conocimiento que brotan del cuerpo, de la intuición, del arte, del símbolo y del encuentro humano. Lo sensible y lo afectivo no son descartados, sino valorados con dimensiones epistémicas fundamentales. Con respecto al diálogo de saberes como eje metodológico, la interacción entre conocimientos académicos, populares, comunitarios, ancestrales o espirituales no es un simple añadido, sino el núcleo metodológico de esta forma de investigar. Esta apuesta se orienta al reconocimiento de la pluralidad epistémica y a la construcción conjunta del conocimiento. Seguidamente, el reconocimiento del carácter político y ético del conocer nos lleva a reconocer que investigar no es una práctica neutra, implica tomar posturas ante las desigualdades, comprometerse con los procesos de justicia y transformación y actuar con ética del cuidado hacia los territorios, los cuerpos y las subjetividades involucradas. En esta línea, conocer es también sanar, resistir y resistir. Finalmente, desde esta perspectiva, entonces la transepistemología no es únicamente una crítica teórica a los límites de la racionalidad moderna, sino una propuesta metodológica, existencial y política que desafía las formas hegemónicas de producir conocimiento. Su potencia radica en su capacidad de articular razón, emoción, espiritualidad, experiencia y acción colectiva, convocando a una ciencia situada, sensible y al servicio del bien común. En una pretensión de dejar algunos elementos afianzados, enfatizo que ya Edgar Morin advertía desde el año 1971 que los prefijos inter, multi y trans no deben entenderse solo como categorías metodológicas o formas de articulación entre disciplinas, sino como apuestas epistémicas y éticas. En particular, la transdisciplinariedad, en su sentido más profundo, no puede reducirse a una simple estrategia de integración de saberes. Es sobre todo una ética del pensamiento, una disposición al diálogo, a la escucha y a la transformación recíproca. Esta ética transdisciplinaria implica lo que podríamos llamar una humildad epistemológica, el reconocimiento de que ningún sistema de pensamiento, por sofisticado que sea, agota la realidad.
que la vida con su complejidad, su misterio y su diversidad radical desborda cualquier intento de captura totalizante. La racionalidad moderna, con su énfasis en la objetividad, la fragmentación y la universalidad, ha tendido a invisibilizar formas de saber que emergen de lo sensible, lo espiritual, lo corporal y lo comunitario. Frente a ello, la transepistemología propone una reconfiguración del conocimiento como práctica relacional, situada y plural. Desde esta mirada, no se trata de justaponer saberes como piezas de un rompecabezas, sino de entretejerlos, reconociendo sus tensiones, sus memorias, sus sentidos vitales. La transepistemología nos invita a construir sentidos, compartir desde el diálogo entre múltiples racionalidades, científica, ancestral, espiritual, vivencial, popular, entre otras, asumiendo que cada una de ellas porta un modo legítimo de relacionarse con el mundo. Lo que denomino hacia una ética del conocimiento a manera de cierre, aquí pretendo enfatizar que la transdisciplinariedad se revela no solo como una metodología alternativa, sino como una forma de convivencia epistémica, un modo de habitar el pensamiento desde la apertura radical, donde lo otro y el otro estén involucrados. Se trata de una práctica que exige descentrarse, desaprender y dejarse afectar por lo incierto, lo emergente, lo inacabado. Es en suma una apuesta por un conocimiento que no solo explica el mundo, sino que también lo cuida, lo honra y lo transforma. Como ya lo advertía Santos, en el 2009, vivimos en una era en la que la fragmentación del conocimiento ha llegado a sus límites. Las realidades que enfrentamos, sociales, ambientales, culturales, espirituales, son tan profundas, complejas, tan marcadas por interdependencias y tensiones estructurales que exigen no solo nuevas herramientas analíticas, sino también una nueva sensibilidad epistemológica. Se requiere una ética del saber que supere la lógica de la dominación y reconozca el conocer como un acto situado, relacional y comprometido con la vida en todas sus formas. Desde esta mirada, la transepistemología no pretende ofrecer un nuevo sistema cerrado ni un recetario metodológico. Más bien se presenta como una invitación al descentramiento, a la escucha activa, al diálogo horizontal entre saberes y formas de vida, a una investigación que se asuma como práctica situada, política y afectiva. De allí que no traigo aquí respuestas concluyentes ni marcos definitivos. Lo que comparto es una inquietud que se vuelve horizonte, una búsqueda que se vuelve comunidad de sentido. Me hago las siguientes interrogantes y se las presento. ¿Cómo reimaginamos la investigación desde una mirada transepistémica? ¿Cómo investigamos sin violentar, sin colonizar, sin reducir lo múltiple a lo idéntico? ¿Cómo generamos conocimientos que no reproduzcan opresiones ni jerarquías? ¿Cómo hacemos del acto de conocer un acto de amor, de escucha, de cuidado y transformación? Este encuentro, entonces, más allá de un evento académico, se plantea como una interpelación profunda a repensar la investigación como un gesto radicalmente humano, abierto, ético, sensible y situado. Una praxis del conocimiento que no se refugia en la neutralidad, sino que asume su potencia transformadora, su capacidad para tejer otros mundos posibles desde el reconocimiento de nuestras mutuas vulnerabilidades. Y es precisamente en esa clave de apertura, compromiso y diálogo transformador que cobra especial sentido la valiosa participación del panel sobre equidad educativa y justicia social, coordinado por la doctora Noelia Alfonso, quien generosamente propicia un espacio de resonancia entre saberes, territorios y experiencias.
Las voces de la doctora Alice Bautista, el doctor Benny Márquez, el doctor Francisco Reyes, la doctora Jenny Olivares y la doctora Lourdes Mesa encarnan una transepistemología viva, plural, afectiva, comprometida con la dignificación de los sujetos y la transformación social. Cada intervención sobre la justicia social como horizonte teórico pretende mostrar no solo una práctica ética, como cuidado del otro, sino también una escucha activa que posibilita la justicia en lo cotidiano. En esta misma sintonía se inscribe la presentación del libro El adulto experto del doctor René Orozco, un aporte significativo que invita a redefinir los lugares del saber, del acompañamiento y del aprendizaje mutuo. Su propuesta dialoga profundamente con esta mirada epistemológica, al visibilizar las formas en que el adulto puede devenir en un guía sensible, consciente de su lugar en los procesos educativos, afectivos y comunitarios. Esta obra nos recuerda que la experticia no se mide solo por el conocimiento técnico, sino por la capacidad de estar presente de manera ética y comprometida, de sostener espacios de desarrollo humano y transformación colectiva. Así que dando continuidad a la programación, los dejo con la doctora Noelia Alfonso. Muchas gracias.